Hola, oye, mira, hoy no vengo a jugar. No empiezo con un prefacio simpático ni tampoco con una anécdota de bar para entrar en calor como habitualmente lo hago. Hoy vengo directo a donde escuece, a ese punto exacto donde escribir deja de ser un pasatiempo y en muchos casos un pasatiempo elegante y se convierte en una actividad con coste vital. Ahí donde no vale con técnica, no vale con estilo, no vale con inteligencia y es donde la literatura deja de ser bonita para empezar a ser peligrosa. Porque sí, existe una zona peligrosa, aunque no lo creas, y tampoco la pisa casi nadie, y eso, curiosamente, es lo que separa a los que escriben de los que arriesgan. Y hoy vamos a ir juntos, pero aviso, cuando crucemos cierto límite, yo ya no te podré seguir, porque tú sí tienes algo que perder, yo no. Pero tenemos que ir por capas, como quien desviste un cadáver para entender qué demonios pasó. Adentro intro. Ahora que lo pienso, me ha quedado una introducción un poco áspera, un poco pomposa. Quiero darte la bienvenida a Escribir sin Red. Soy Francisco Concepción, el que baja una vez en semana, estando en el destierro, estando en la montaña y se pone detrás de esta barra literaria a servir chupitos y whisky sin hielo. Y enciende el neón en esta carretera solitaria a la espera de que se interesen escritores y gente que le entusiasme la literatura y todo lo que es el proceso de escritura. Y sin más preámbulo, empezamos intentando aclarar algo muy importante. Y es que hay una confusión generalizada entre tema oscuro y escritura peligrosa, y no tienen nada que ver, pero nada. Porque cualquier persona puede escribir sobre muerte, sexo, violencia e incluso locura. Es muy fácil, aparte es gratis y socialmente aceptado incluso, hasta bien visto si lo adornas con cierto aire de transgresor doméstico. Pero eso no es arriesgado, es un simple decorado, eso es cartón piedra. Lo verdaderamente peligroso empieza cuando tu texto toca tu miedo real, toca tu vergüenza, esa vergüenza privada que tenemos todos, incluso toca tu deseo, ese que no cuentas ni estando harto o borracho de vino, incluso ese odio auténtico, esa culpa que llevas años arrastrando. Y ahí, a ella no estás escribiendo sobre algo, ahí te estás desnudando. Y eso, amigo o amiga mía, casi nadie lo soporta. Un ejemplo claro que te doy. Es fácil describir una escena de celos enfermizos entre personajes. Muy fácil. Lo difícil, lo peligrosamente difícil es admitir que tú, con tu cara de persona funcional, has sentido eso mismo o incluso peor. Y existe un primer paso o umbral que es cuando decides dejar de quedar bien. Porque hasta cierto punto todos los escritores tenemos una coartada muy elegante. Es el personaje, la ironía, la distancia, la estética. Esa capa protectora que dice, tranquilos, no soy yo, es ficción, es literatura, no saquéis conclusiones. Pero llega un momento en que esa máscara ya no cuela, no. Y tus lectores empiezan a oler que no te estás inventando tanto, que hay algo demasiado específico, demasiado sucio, demasiado íntimo. Y entonces pierdes cosas, aprobación, simpatía, tribu, esa protección ideológica que da pertenecer a algún bando. Y ahí es cuando aparece la señal definitiva. La gente deja de leerte como autor y empieza a reinterpretarte como persona. Ese sí que es un umbral, y a más de uno lo deja congelado. Y pasamos al segundo umbral, que es cuando descubres algo que no querías saber. Aquí ya no hablamos de opinión pública, hablamos de ti contra ti. Y eso son palabras mayores, ¿eh? Porque la escritura, cuando se practica sin filtros, es como una excavación. Nadie puede controlar lo que puede encontrar. Y sí, pueden salir verdades que preferirías haber no desenterrado, como que tu moral es de plastilina, que en condiciones extremas podría ser un monstruo, que por ejemplo la idea que tienes de amor tiene un pozo de posesión que te joda admitir, que tu concepto de justicia es en verdad una venganza cosmética y que hay partes dentro de ti que ya no van a mejorar jamás. Y claro, una vez que has visto eso, no puedes volver a la inocencia, no puedes fingir ignorancia
y no puedes desverlo. Y aquí muchos escritores se detienen, no porque no puedan seguir escribiendo, sino porque no quieren seguir sabiendo. Y traspasamos el tercer umbral, que es cuando la verdad choca con tu vida real, porque aquí la literatura ya deja de ser una cosa abstracta y se vuelve una bomba, con consecuencias que ya no son internas, son tangibles, las puedes tocar y las puedes sentir. Y aquí aparecen conflictos con gente real, con gente de tu entorno. Tienes rupturas afectivas, el público te señala. Habían puertas que antes se abrían solas y ahora permanecen cerradas. Y empieza la autocensura por miedo a perder estabilidad, fama, marca o simplemente paz. Este es el punto en el que empiezas a escribir contra algo, contra tu entorno, contra la época, tu pasado, contra lo que se espera de ti. Y entonces surge esa pregunta que rompe carreras enteras. ¿Vale esto lo que estoy pagando? Y es aquí donde algunos se venden, otros callan y muy pocos siguen adelante. Y vamos llegando al núcleo, que no es otro que escribir sin salvación posible. Este es el centro de la zona peligrosa. Aquí ya no escribes porque quieras pertenecer, gustar o impresionar. No, escribes porque no puedes no hacerlo, aunque te arruine. Porque no hay promesa de fama, no hay garantía de aplauso, ni de comprensión, ni de absolución. Escribes sabiendo que igual ni te leen, o te leen y te malinterpretan, o te llaman problemático, o tu obra se vuelve una especie de boomerang contra ti, o simplemente, que no es tan simple, te quedas solo, y aún así escribes. No es romanticismo, es voluntad desnuda, la misma que tenían Kafka, Bulgakov, Mishima, Peosa. No eran valientes por estilo, lo eran porque no sabían mentirse del todo. Y yo puedo describirte todo esto con precisión quirúrgica. Puedo mapear los mecanismos, ayudarte a estructurarlo, desmenuzar bien cada capa, cada umbral, pero yo no pierdo nada al hacerlo. Tú sí, tú puedes perder reputación, relaciones, estabilidad económica, identidad pública, incluso la paz interior. Por eso esta zona es realmente peligrosa, porque aquí la literatura ya no es un discurso, es un destino. Y es posible que a la altura de este episodio ya te estés preguntando si has entrado en esa zona peligrosa. Y no se nota por lo crudo que escribes, sino por lo que te pasa fuera de la página. Estás entrando en esa zona si borras párrafos no por calidad, sino porque te exponían demasiado. También si relees algo tuyo y te da esa mezcla de entre miedo, vértigo, excitación. También si te preguntas si deberías publicar ciertos textos, pero no por la estética, sino por consecuencias reales, y descubres que una parte de ti quiere ser vista y otra se resiste con uñas y dientes. Cuando eso ocurre, ya no estás jugando, estás apostando y la apuesta eres tú. Y si saltamos de esta zona peligrosa que estamos tratando hoy a una zona de seguridad, porque para mí la lectura siempre es una zona de confort. Ya han sido otros escritores los que han corrido el riesgo. A mí solo me queda leerlos, disfrutarlos, reflexionar y pensar lo que me quieren transmitir. Y para eso nos vuelve a acompañar hoy Julio Burdiel, que nos va a traer una sugerencia de lectura. Él es reincidente en Escribir sin Red. Hola Julio, ¿qué nos propones? Hola Francisco. El libro que os quiero recomendar hoy es El doble de Fyodor Dostoyevsky. He elegido este libro porque, a pesar de ser un clásico, quizá no tan conocido como otras grandes obras del escritor ruso, me parece que aborda temas muy interesantes y que hoy en día están muy en liza en nuestra sociedad, temas como la salud mental, el bullying o el desprecio hacia los demás. Como dice Stefan Zweig en su gran libro Los tres maestros, desarraigados de una gran tradición, los hombres de Dostoyevsky son auténticos rusos, hombres de transición que llevan dentro el caos del origen en el pecho y van cargados de inhibiciones e incertidumbres. Siempre temerosos e intimidados, siempre se sienten humillados y ofendidos, y todo por el mismo sentimiento atávico de una nación, el de no saber quién son, el de no saber si son mucho o poco, eternamente basculando entre el orgullo y la contrición, la autoestima y el desprecio por sí mismos, eternamente mirando a los de su alrededor, y todos consumidos por el temor delirante de hacer el ridículo. Todo esto es lo que percibo en la novela, como un hombre de mediana edad se ve desprestigiado y humillado en una fiesta delante de sus colegas de trabajo y compañeros de la sociedad, y a partir de ahí empieza a vagar por un mundo de sombras, imaginando todo tipo de maquinaciones contra él.
organizadas desde su propio servicio, colegas del trabajo y una persona que aparece en su imaginación y que se convierte en la piedra angular de la novela, ya que el protagonista piensa que quiere acabar con él y con su estatus social. Es una obra interesante donde se pueden sacar varias lecturas y todas aplicables al mundo al que vivimos actualmente, donde tenemos que enfrentarnos y convivir con este tipo de situaciones. Muchas gracias, Julio, por la propuesta de lectura de este maravilloso escritor ruso. Les recuerdo que Julio tiene una importante cuenta en Twitter que es JulioBG32, Julio Barcelona Gerona 32, donde tiene infinitas propuestas de buena lectura. Pásense. Y Julio me la ha puesto hoy votando porque hoy nos trajo a Dostoyevsky, un autor que sí pisó esta zona peligrosa y sin red y sin retorno de la que estamos tratando hoy en el episodio, porque él no escribió para explorar ideas, escribió para sobrevivir a ellas, bajó a los sótanos de la culpa, del crimen, de la humillación, de la autodestrucción, porque Dostoyevsky escribió a sabiendas de que sus personajes lo delataban, que su moral era inestable, que el bien y el mal no estaban separadas por una línea clara, y aún así siguió y continuó. Y eso es la zona peligrosa, escribir sin poder absorberte, sin quedar bien y aceptando que lo que pongas en la página te acompañará el resto de la vida. Y hasta aquí llegamos hoy. Si este episodio te ha movido algo, aunque sea una leve incomodidad, una duda incómoda o un joder, esto me toca más de lo que pensaba, no hace falta que hagas nada heroico, nada. Con que te suscribas al podcast o le des un simple me gusta, ya estarás ayudando a que esta conversación llegue a más escritores que también andan escribiendo a oscuras, sin red y sin demasiadas certezas. Y esto no va de algoritmo ni de número, va de ir juntando a este grupo que todavía cree que escribir no es un hobby decorativo, sino una forma bastante seria de juzgarse algo. Y por cierto, si tienes algo que decirme, una duda, una herida, una idea que no sabes muy bien dónde colocar, oye, escríbeme directamente a escribirsinred@gmail.com. Te repito, escribirsinred@gmail.com. Leo más de lo que parece y sobre todo trato siempre de contestar. Seguimos hablando y no te olvides, nos vemos en los bares. Hasta la próxima.